Desde el año 2012 estoy concentrado en ayudar a todo tipo de empresas a identificar robos de combustible en tractocamiones, camiones cisternas, grúas, maquinaria, rigs, plataformas petroleras, generadores eléctricos, tanques estacionarios, embarcaciones y muchos otros tipos de equipos. En este video te presentaré el mayor robo de combustible que hemos encontrado en los últimos 10 años. Soy John Espinal, gerente de ITK Soluciones, y desde el año 2012 estoy ayudando a todo tipo de empresas a controlar el robo de combustible. Hemos seleccionado entonces un equipo que tenemos en este momento en el software. Básicamente vamos a seleccionarlo, encontramos aquí que dice estacionario 3000. El equipo se encuentra ubicado en la maravillosa República Dominicana, y básicamente entonces ya entenderán que el mayor robo de combustible definitivamente ocurre en los tanques estacionarios, y de eso va a tratar el video que tenemos en este momento. Básicamente vamos a enfocarnos en el primer reto que tiene toda empresa que tiene un tanque estacionario, que consiste en identificar realmente cuánto combustible entró al tanque. Es decir, cuando hacemos la solicitud al proveedor de combustible que nos despache 2.000, 3.000, 4.000, 8.000 galones de combustible, el primer reto que aparece lógicamente es identificar realmente cuánto combustible entró al tanque, ¿sí? Ese, digamos que es un primer requerimiento. Es muy importante identificarlo. Comprendemos que muchas de sus empresas aún están utilizando métodos antiguos, como por ejemplo cada vez que llega el combustible subir un operario al tanque para que introduzca una vara en el tanque, y el combustible llegó a las 2 de la tarde con un sol imponente. El operario tiene la necesidad de mirar la regla, identificar cuántos milímetros, reporta la regla, y de acuerdo a esa regla, usando una tabla de calibración que hicieron hace 18 años, el operario básicamente nos va a indicar cuánto volumen de combustible realmente entró al tanque, ¿sí? Esa, digamos que es el método más común, que muy probablemente muchas de sus empresas están aún utilizando el día de hoy, y que, bueno, como vamos conversando, pues es un método que hoy en día ya es un método obsoleto. También tenemos algunas otras empresas que probablemente no tienen que colocar el operario encima del tanque para que introduzca una vara, sino que tienen una manguera al lado del tanque y pueden básicamente en esa manguera observar. Sin embargo, pues vienen los mismos inconvenientes de que es una operación manual realizada por un humano, y pues nos hemos encontrado con muchas diferentes situaciones en las cuales esta medida que nos entregan las personas pues no es una medida confiable. Hemos encontrado infinidad de casos en los cuales el operario que recibe el combustible se pone de acuerdo con el operario del camión cisterna que despacha el combustible, y entre ellos se define un negocio que finalmente lleva a pérdidas a la compañía. Bien, entonces básicamente vamos a entrar en el sistema y vamos a mirar una opción diferente para controlar los abastecimientos en los tanques estacionarios, y nos encontramos entonces que podemos monitorear aquí el volumen de combustible y podemos identificar con total claridad los últimos 3 abastecimientos. Acá observamos el primer abastecimiento, acá tenemos el segundo abastecimiento y acá tenemos el tercer abastecimiento. Básicamente en estos gráficos también encontramos cómo estamos despachando el combustible, ¿sí? En este momento no nos vamos a concentrar en los despachos, ¿sí? En este video nos vamos a concentrar específicamente en resolver el reto de cómo nos debemos o nos podemos asegurar que el combustible que compramos efectivamente entró al tanque. Los invito a suscribirse, y les voy a explicar en un próximo video que vamos a liberar la semana entrante cómo las empresas que están utilizando este equipo, ¿cierto?, o un cajón muy grande para medir el combustible, que básicamente es este mismo equipo, un surtidor o flujómetro, y lo acompañan con Excel, cómo están llevando ese proceso y cuáles son los puntos de mejora que ese proceso de Excel y flujómetros podría tener. Entonces los invito a suscribirse.
Muy bien, continuando entonces, vimos los 3 abastecimientos que tuvo el sistema y nos vamos a ubicar en el siguiente reporte, que es la lista de abastecimientos y drenajes, en la cual nos vamos a encontrar solo abastecimientos. Los drenajes, como les indiqué, los vamos a mirar en un video que vamos a liberar la próxima semana. Y en este momento entonces tenemos acá que el primer abastecimiento es un abastecimiento que ocurrió desde los 1.223 galones hasta los 3.076 galones. Es muy importante identificar una ventaja clave aquí, y es que esta información ha llegado de manera automática, ¿sí?, a su computadora, al software que usted utiliza. Usted tiene acceso a esta información en línea, no depende de ningún operario, es decir, no tiene que comunicarse con Jorge y decirle a Jorge que le envíe los datos de cuánto fue el abastecimiento que hubo, sino que la información está fluyendo en línea a su sistema. Usted desde cualquier parte del mundo podrá acceder a esta información sin tener que preguntarle a nadie. Entonces esa es una ventaja muy importante que tiene esta empresa al estar utilizando sensores de combustible en sus tanques. Entonces básicamente tenemos acá el primer abastecimiento, ya lo observamos, y si miramos en la parte de abajo nos vamos a encontrar que fue un abastecimiento de 1.853 galones. 1.853 galones, y en realidad, consultando con el cliente, nos confirmó que esta fue una compra de 2.000. Es decir, que evidenciamos con total claridad que están faltando 147 galones de combustible para tener la medida de 2.000 galones. De esa forma entonces comienza un proceso de conversación entre la empresa que compra el combustible y la empresa que vende el combustible, y esa es una conversación que en todos los casos que nosotros hemos acompañado ha sido muy positiva, porque las empresas han podido mejorar, ¿cierto?, la medida. Entonces el proveedor de combustible, una vez que usted le presenta los resultados y le indique realmente cuánto combustible está ingresando a su tanque, pues el proveedor se va a dar cuenta que usted tiene un sistema, que usted ya se movió en un escalón arriba, que ya no solamente tiene una persona subiéndose al tanque a medir con una vara, sino que tiene un sistema mucho más preciso. Y pues miren lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso particular con el siguiente abastecimiento. Entonces nos encontramos que el siguiente abastecimiento ocurrió el día 3 de octubre, desde las 12:08:30 hasta las 12:23, y fue un abastecimiento de 1.952 galones. 1.952 galones. Por lo tanto, tenemos un avance muy importante, es decir, este proveedor de combustible mejoró su medida dramáticamente, porque anteriormente en 2.000 galones estaba teniendo un faltante de 147, 148 galones. En este momento ya le están faltando solamente 48 galones, es decir, que hubo una mejora muy importante. Ahí lógicamente continúa la conversación porque todavía hay un faltante, identificando aquí, por ejemplo, el procedimiento que realizó esta empresa fue realizar unas pruebas de abastecimientos y descargas con el proveedor. Observamos aquí unos movimientos de 53 galones, 51 galones, 56 galones, 320 galones. Todo esto fueron pruebas que realizaron y que básicamente pues pretendían mostrarle a ese proveedor que definitivamente el sistema de sensores de combustible que tienen allá es un sistema que tiene una precisión y tiene una confiabilidad muy alta, al punto en que el proveedor, si miramos el tercer evento, miren el resultado que tenemos. Básicamente nos vamos a encontrar que acá tenemos un siguiente abastecimiento en el cual compraron 2.000 galones y nos encontramos entonces que ya estamos teniendo una entrega de 1.976, es decir, que está faltando solamente 24 galones. Entonces, muy bien, este es un procedimiento que las empresas que tienen sensores de combustible en sus tanques pues hacen de manera regular, porque son empresas que están interesadas en tener proveedores que les entreguen la mejor medida posible, no solo el mejor precio, porque muchas veces tenemos una venta de combustible que tiene muy buen precio, pero resulta que la medida es muy mala y finalmente perdemos mucho. Entonces con esto ustedes podrán tener un proceso en el cual pueden seleccionar sus proveedores de combustible con base también en la calidad de la medida que ese determinado proveedor les está entregando.
En este caso particular, yo quiero invitarlos a que hagan un análisis. Estábamos teniendo un sistema en el cual en cada abastecimiento de 2000 faltaban 147 galones, ¿sí? Entonces imagínense y pongan eso en perspectiva en cada una de las obras que ustedes tienen. Ustedes son empresas que tienen allá, están construyendo diferentes obras en diferentes sitios y a cada hora le envían 2000 o 3000 galones de combustible cada 2 días. Y al tener esa demanda y ese volumen de combustible, imagínense una pérdida. ¿Cuánto representaría en dinero una pérdida de 147 galones en los abastecimientos que usted va a hacer en una de sus obras en los próximos 10 años? Nos quedaremos asombrados por el resultado. Definitivamente, entonces, teniendo esta información disponible, ya sea acá en el software o en Excel, ¿cierto? Vamos a encontrar que tenemos entonces una gran oportunidad para tener unos ahorros impresionantes. Los invito entonces a suscribirse al canal. En el video de la próxima semana estaremos tratando los despachos de combustible para las empresas que usan flujómetros o gabinetes surtidores acompañados de Excel. Les explicaremos cómo este sensor de combustible puede también automatizar el proceso de despacho y ayudarles a tener unos ahorros muy importantes ahí. Y utilizaremos un ejemplo muy particular de una de las minas a cielo abierto más importantes que hay en Bogotá. Hasta la próxima.